Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Café con Dios aquí en tu canal Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. Este canal es para personas como tú que tienen la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otros a través de enseñanzas o de prédicas. Yo comparto reflexiones como en este segmento de Café con Dios, pero también principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta. En este video te voy a compartir mis reflexiones de mi tiempo de Café con Dios. Y Café con Dios es un método para reflexionar sobre la Biblia todos los días. Es algo que preparamos para la gente de nuestra iglesia para establecer ese hábito de reflexionar sobre la Biblia todos los días y de esa manera pues avanzar tu crecimiento espiritual. Y actualmente nosotros estamos en el libro de los Hechos y el pasaje para el día de hoy es Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Lo que está pasando en este pasaje es que Pedro está explicando lo que sucedió cuando él predicó, entró a la casa de Cornelio, una casa de un gentil, y les predicó el evangelio. Y entonces aquí cuando regresó a Jerusalén, entonces Pedro tuvo que explicar lo que pasó, porque fíjate lo que sucedió en el versículo 2. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, fíjate lo que dice aquí, versículo 2 y 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, es decir, judíos que pensaban que la circuncisión era necesaria para recibir la salvación, lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Pero entonces Pedro comenzó a explicar sus acciones. Bueno, quiero nada más compartirte, no voy a compartir algo sobre cada versículo de este pasaje, nada más algunas observaciones que yo escribí durante mi tiempo de Café con Dios. Como dije, versículo 2, lo criticaron. Y yo noté aquí que fue difícil para estas personas entender que Dios estaba haciendo algo nuevo y que lo que Dios estaba haciendo no era algo limitado a los judíos. Este era el plan de Dios desde el inicio. Dios quería usar el pueblo de Israel, los judíos, para hacer luz al mundo. Que todo el mundo, a través del testimonio de los judíos, del pueblo de Israel, que todo el mundo conociera de Dios. Sin embargo, pues Israel como que no cumplió ese plan según como Dios lo quería. Entonces lo que estamos viendo en el libro de los Hechos es el cumplimiento realmente del plan de Dios que originó desde mucho tiempo atrás en el Antiguo Testamento, lo que Dios quería cumplir a través del pueblo de Israel. Yo noté también versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dicen esos dos versículos. Aquí están. Cuando Pedro recibió la visión y que en la visión se le dijo: levántate, mata y come. Y Pedro respondió, versículo 8, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Pedro era una persona fiel a las tradiciones y las leyes judías, a tal extremo que aun cuando Dios le dijo que hiciera algo, él se aferró a las tradiciones o a la ley del Antiguo Testamento. Eso me pareció interesante. Nada en particular que voy a comentar sobre eso, nada más fue una observación que yo hice en ese versículo. En el versículo 12, esto me llamó la atención y esto lo he comentado en otros videos, donde Pedro dice: el Espíritu me dijo. Y me llama la atención la manera tan casual en que el Espíritu hablaba a los discípulos. Esto lo vimos con Felipe y también lo vimos con Pedro, que simplemente el Espíritu les dijo. No se abrieron los cielos, no vieron relámpagos, truenos, no. Muy casualmente, por la intimidad que tenían los discípulos con el Espíritu Santo, Él simplemente les decía y ellos accionaban. Eso para mí fue interesante también. Versículo 15, a ver qué anoté aquí en el versículo 15. Vamos a ver, voy a subrayar aquí. Y quiero que te des cuenta aquí en paréntesis que para mi tiempo de Café con Dios, yo uso un diario digital. Sí, eso para mí me ayuda bastante. Prefiero tener un diario digital que algo en papel, porque después no encuentro, se me comienzan a amontonar. Tengo aquí un diario digital para mi tiempo de Café con Dios. A ver, versículo 15 dice: cuando comencé a hablarles, el Espíritu descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Y yo noté lo siguiente: según Pedro, no hubo diferencia entre cómo el Espíritu descendió sobre ellos, o sea, los discípulos en el aposento alto, y cómo descendió sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y qué bueno que Pedro reconoció eso. Ahora, otro punto, versículo 18, ya cuando Pedro les explicó a los otros discípulos lo que había pasado, entonces fíjate lo que dice el versículo 18. Al oír esto, se apaciguaron
y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Eso me llamó la atención, eso para mí fue un poco chistoso, ¿sí? Y aquí lo que anoté es que me sorprende la exclamación del versículo 18, la cual comienza con, así que también a los gentiles. Y digo eso porque me pongo a pensar, bueno, ¿qué estaban pensando entonces los discípulos de las palabras que Jesús dijo cuando Él les dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra? O sea, ¿qué pensaban que Jesús quería decir con eso? Y lo único que yo puedo razonar es que ellos estaban pensando, sí, iban a ir a todo el mundo compartiendo el mensaje de Jesús, pero nada más con otros judíos. Quizás es lo que estaban pensando. Pero este era el plan de Dios desde el inicio. O sea, esto es lo que Dios quería hacer a través de los discípulos desde el inicio, que ellos llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra. Obviamente eso implicaba a personas que no eran judías, pero no lo entendían en ese momento. Entonces, esta exclamación de los discípulos, así que también a los gentiles se les ha concedido, eso a mí se me hizo chistoso. Pero no estoy juzgando a los discípulos, yo creo que yo hubiera reaccionado de la misma forma. En forma de aplicación, yo noté algunas cosas, ¿sí? Aquí en mi aplicación que está en esta parte, toda esta parte de aquí. Primero, el evangelio es para todos, aún la persona o las personas que tú menos esperabas. Pedro y los otros discípulos no esperaban que Cornelio, de hecho, que los gentiles iban a recibir el mensaje de Jesús, pero sí lo recibieron. El mensaje de Jesús es para todos y es algo que yo tengo que reconocer. Ahora, saliéndome de la ya en aquel entonces, aplicándolo a mi vida, yo tengo que reconocer como alguien que enseña la palabra de Dios que el evangelio, el mensaje de Jesús es para todos. Y lo digo porque yo siento que hay personas que yo he descalificado. Hay personas que yo he descartado diciendo, no, esa persona peca mucho, esa persona ya está muy ida, está muy para allá. Pero la verdad es que no hay nadie que está fuera del alcance de Dios. Y la persona que yo menos esperaba que iba a recibir el mensaje de Jesús es la persona que sí la va a recibir, porque el mensaje del evangelio es para todos. Y yo, como una persona que tiene años de estar en la iglesia, tengo que cambiar mi forma de pensar y decir, el evangelio no es solamente para aquellas personas que ya están limpiecitas y ya están listas para recibir a Jesús. El evangelio es para todos, para todos. Y sería un gran error de mi parte presentar el evangelio nada más a aquellas personas que yo siento que están listas para recibirlas. No es así, no debe ser así. Yo tengo que cambiar mi modo de pensar. Y realmente lo que resaltó para mí a través de este pasaje está aquí en estos últimos párrafos de aquí. Dios rompe nuestros patrones y formas de pensar. Y fíjate, cuando Dios hace algo nuevo, aquí estoy leyendo lo que escribí, y me quiere involucrar a mí, yo tengo que deshacerme del pensamiento, pues siempre se ha hecho de esta manera. Porque si Dios va a hacer algo nuevo, va a hacer algo nuevo. Si Dios va a hacer algo nuevo, así como hizo con Cornelio y los de la casa de Cornelio, yo tengo que deshacerme de las cosas que ya me acostumbré a hacerlas de esta manera. Si Dios va a hacer algo nuevo, yo no le puedo decir a Dios, bueno, sí Dios, está bien, haz algo nuevo, pero no cambies nada. O sea, eso no es lógico, ¿verdad? Eso no puede ser, no funciona de esa manera. Si Dios va a hacer algo nuevo, va a hacer algo nuevo y va a romper patrones que yo ya me acostumbré a ciertos patrones y formas de hacer las cosas. Si Dios lo va a hacer nuevo, lo va a hacer nuevo. Y yo tengo que adaptarme a lo nuevo que Dios va a hacer en vez de tratar de decirle a Dios, Dios, no cambies nada. Sí, haz algo nuevo, pero no cambies nada. Eso es ilógico, no se puede operar de esa manera. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta ese pensamiento. También estaba anotando aquí que nosotros, y yo hablo de mí en particular, que yo he puesto a Dios en una cajita y le he dicho a Dios, Dios, haz lo que quieras, pero no te salgas de estos parámetros. ¿Sí? Siento que en parte, pues yo aprendí esta lección de los discípulos y de Pedro, que ellos dijeron, Dios, queremos que el evangelio sea para todo el mundo y úsanos para llevar el evangelio a todo el mundo, pero que sean nada más judíos, no a los gentiles. Y no los puedo culpar a los discípulos porque yo he hecho lo mismo. Dios, haz lo que quieras hacer a través de mí, y en mi vida, y en mi iglesia, y en mi familia, pero quédate dentro de estos parámetros de aquí. No te salgas de aquí, Dios. No estorbes fuera de aquí. Aquí quédate. Y
Y es algo que yo tengo que cambiar. Sí, es una forma de pensar, es un comportamiento, una actitud que yo reconozco que yo tengo que cambiar. Tanto como pastor, como discípulo de Jesús, una persona que sigue a Jesús, yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Y si le pido a Dios que haga algo nuevo, decirle Dios, y que sea nuevo. No ponerlo, no limitarlo a esa cajita y decir, no te salgas de aquí, Señor, haz algo nuevo, pero dentro de estos parámetros. No, este pasaje a mí me reta, me desafía a creer que, a aceptar que si Dios va a hacer algo nuevo, va a romper patrones anteriores, va a cambiar cosas anteriores y yo me tengo que adaptar a eso, no viceversa, no hacer que Dios se adapte a mí. Yo me tengo que adaptar a lo que Dios va a hacer, a lo nuevo que Dios va a hacer. Yo escogí como verso clave de todo este pasaje Hechos 11:17, que lee de la siguiente manera. Lo voy a subrayar acá porque mi ortografía simplemente no. Dice así, este es Pedro hablando. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, fíjate bien, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y eso me refería cuando decía, si Dios va a hacer algo nuevo, no lo puedo limitar yo a estos parámetros que yo he establecido. No puede ser así. Yo no puedo pretender estorbar a Dios. Y cuando yo llegue a percibir que Dios va a hacer algo nuevo, decir, Dios, rompe lo que tengas que romper, cambia lo que tengas que cambiar, yo no te quiero estorbar en esto nuevo que estás haciendo en mí, a través de mí, en mi iglesia, a través de mi iglesia. Yo no quiero ser estorbo, Señor. Si vas a hacer algo nuevo, haz algo nuevo. Y yo me adapto, Señor, a lo que tú quieras hacer. Y eso te dejo con ese desafío. Bueno, ese fue un desafío personal. Ese fue un desafío para mí. Que a través de este pasaje, Dios me habló a mí y me dijo, a través de las acciones de los apóstoles, de los discípulos, mira, estás pidiendo que haga algo nuevo. Y lo voy a hacer. Pero no te quejes después de que estoy cambiando esto o lo otro. Si Dios va a hacer algo nuevo, yo tengo que permitir que Dios haga algo nuevo, que rompa patrones, que cambie lo que tenga que cambiar, porque solamente de esa manera puede hacer algo nuevo según su voluntad y su propósito, ¿sí? Esas son algunas reflexiones y observaciones de mi tiempo de café con Dios en Hechos 11 del 1 al 18. Y mira, si quieres aprender cómo hacer tu propio tiempo de café con Dios, yo tengo una guía disponible en mi sitio web, marioscobedo.com, totalmente gratis. Llega a mi sitio, descarga esa guía para que tú hagas tu propio tiempo de café con Dios. Y mira, siempre lo comento y lo voy a comentar otra vez, que como personas que presentamos la palabra de Dios, que enseñamos la palabra de Dios, hay un gran peligro que podemos enfrentarnos un gran peligro. Y ese peligro es abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia solamente cuando nos toca preparar una enseñanza o un sermón. Ese es un gran peligro. Y lo que tenemos que hacer como personas que predicamos y enseñamos es alimentarnos con la palabra de Dios sin ninguna intención de preparar un mensaje o una enseñanza. Esto que reflexioné hoy, lo presento contigo, sí, pero mi intención no fue preparar un sermón, un mensaje. Tú viste, son mis reflexiones nada más para mi alimentación personal y te los estoy compartiendo a ti. Pero tan importante que tú y yo apartemos tiempo a diario, para reflexionar sobre la Biblia, porque de ahí proviene nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Eso es todo. Suscríbete a este canal y al hacerlo pulsa la imagen de la campana para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Que tengas muy buen día. Dios te bendiga.